Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Vaca, soy el profesor a cargo de la cursada de Bienestar Animal. Hoy vamos a empezar con esta cursada que, bueno, como ya todos sabemos, no se ha podido hacer presencial. Como primera medida, quiero decirles que vamos a subir las presentaciones a la Moodle. En este caso, las que sean grabadas van a estar conectadas por un link a WeTransfer al cual ustedes van a poder acceder. Además, van a tener un material de lectura y una guía dependiendo de cada una de las clases que van a ser presentadas por distintos docentes. En este caso, vamos a empezar con los conceptos de bienestar animal, un planteo de introducción, lo que tiene que ver con interacción hombre-animal, y también vamos a ver algunos conceptos de estrés y comportamiento. Como primera medida, el bienestar animal es un área de la ciencia veterinaria que plantea ser medida y objetiva. Para ser objetiva, obviamente tiene que ser posible su medición, y por eso vamos a ir describiendo algunos conceptos fundamentales. En relación al concepto de la objetividad, queremos empezar haciendo referencia a la alegoría de la caverna presentada por Sócrates. En esta alegoría, Sócrates muestra que un grupo de prisioneros se encuentra en una caverna, por detrás de ellos que están atados contra una pared, por detrás de ellos hay una fuente de luz y un puente por el cual pasa gente. Los prisioneros tienen a sus espaldas esa fuente de luz y un puente por donde pasan una serie de personas, pero ellos solo pueden ver las sombras proyectadas que se conectan y se comentan entre ellos a qué se pueden referir esas sombras, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, a uno de ellos se les permite escapar y que se les muestra la realidad, ¿sí? Los prisioneros ven el sol, ven la vida cotidiana, y esto hace que cuando este prisionero vuelve a la cueva y trata de convencer a sus compañeros de cuáles eran la realidad de las sombras que veían, ellos, los compañeros, creen que eso no es verdad y por lo tanto lo amenazan con matarlo si sigue insistiendo en ese sentido. Como conclusión de esta alegoría es que todos podemos tener una visión de la realidad, ¿sí? Y esa visión muchas veces puede no estar compartida. Tiene que ver con la capacidad de observación que tienen las personas y la posición que ellas tienen y su motivación como observadores, y también tiene que ver con cómo se miran las cosas con todos los conocimientos previos que se tienen con respecto a esto. En ese sentido, entonces, lo que queremos decir es que la ciencia del bienestar se basa en el método científico, y el método científico está basada no en la percepción, sino en lo que se lleva en las experiencias que se realizan y el razonamiento lógico que se establece sobre esta experiencia, que nos va a llevar a una determinación y por lo tanto a una conclusión más o menos científica y verdadera. Lo cierto es que la aparición de nuevas metodologías de evaluación muchas veces hacen que algunos conceptos científicos establecidos puedan ser modificados, pero lo importante es que este tipo de generación de conocimiento
pueda seguir los pasos que hemos planteado. Realizar una experiencia, a realizar un razonamiento lógico y por último realizar una conclusión verdadera. Hay muchas definiciones sobre el concepto de bienestar animal, pero hay algunos puntos importantes a tener en cuenta, por ejemplo, los definidos por la OIE, que es la Organización Internacional de Epizootias o de Enfermedades, que ha establecido un capítulo relacionado al bienestar animal. Entonces, el bienestar animal debe ser determinado según criterios rigurosos, que sean científicamente sólidos, que se puedan medir, es decir, que sean objetivamente medidos y por lo tanto no tengan una percepción subjetiva de esa visión. ¿Cuándo empezó el bienestar animal? Si bien hay muchos antecedentes sobre cuál es la relación y el vínculo del hombre con los animales y de establecimiento de buen manejo y buenas prácticas de manejo de los animales, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de producir alimentos que tuvo la sociedad europea fundamentalmente, llevó a la producción animal a una intensificación muy brusca. Esta intensificación, que tomó al animal como un medio y un producto y perdió esa relación entre el hombre y el animal, fue muy criticada por Ruth Harrison, donde en su libro Animal Machine o Máquinas Animales describe ciertas prácticas que le parecían muy agresivas con los animales. Esto llevó a que en 1965 se formara una comisión que se llamó Comisión Bramble y que esta comisión generara un reporte donde estableció 5 principios. Ruth Harrison, alguna de las cosas que planteaba en su libro fue cómo se perdía el instinto de los animales a través de las intervenciones del hombre, cómo se perdía el vínculo entre madres y crías, ya sea en aves o en otras especies, ¿sí? Cómo sistemas muy intensificados hacían que terneros fueran encerrados y alimentados desde casi el nacimiento hasta su faena sin tener interacciones con otros individuos, y cómo, por ejemplo, los cerdos solían ser aislados muy tempranamente de sus madres, generando algunos comportamientos anormales en ellos. Esto también llevó esta generación de la Comisión Bramble y los 5 principios y a causa de este libro Animal Machine, llevó a que se formaran distintas instituciones, como en el 66 se formara la Asociación de Etología Veterinaria, que fundamentalmente tuvo que ver con cuál es el comportamiento, la etología aplicada o el comportamiento aplicado en los sistemas de animales de producción, que casi 20 años más tarde se generara la primera cátedra de bienestar animal con el profesor Brum, que es un referente en el área que actualmente sigue trabajando en esta temática y que vamos a leer algunos trabajos de él, y la aparición de algunas organizaciones no gubernamentales como WISPA, que ha cambiado su nombre, y otras instituciones que tienen que ver con la protección y con el bienestar de los animales. Algunos organismos internacionales como la OIE, que es la Organización Internacional de Enfermedades, y la FAO, que es la Federación para
la Organización para la Alimentación y la Producción de Alimentos, son algunas de las entidades que tienen en mira los contenidos relacionados con el bienestar animal. Algunos documentos que se han desarrollado en los últimos tiempos en relación a esta temática arrancan con el informe Bramble, con distintas comités que se han desarrollado fundamentalmente en Europa, porque es cierto que aquellos países que han solucionado algunos problemas importantes como es el hambre son los que más se han interesado en este concepto del bienestar animal. Hasta en la conferencia intergubernamental de Ámsterdam en el 97 se han definido algunos conceptos que posteriormente han sido reafirmados, es que los animales son sensibles, es decir, que sienten, que tienen sentimientos igual que los tienen las personas, y se ha desarrollado el concepto de sentiencia que vamos a ver un poco más adelante. Esto nos llevó a la aparición de distintas escuelas que definieran, que tuvieran una visión particular sobre el bienestar animal, entre ellas la que denominamos escuela de los sentimientos, la escuela biológica funcional y la escuela de los comportamientos naturales. Del lado por parte de la escuela de los sentimientos, hay algunos referentes como Duncan y Fraser. Vamos a ver que David Fraser es un investigador que ha trabajado en comportamiento animal y sobre todo en animales de producción, y que vamos a ver algunos documentos escritos por él, cuyo principal fundamento de esta escuela, de la escuela de los sentimientos, es que el bienestar animal está relacionado con la con la ausencia de experiencias emocionales negativas, es decir, con la falta de sufrimiento, y por otro lado, con la presencia de estados positivos, es decir, de placer. Obviamente que esto no es una constante, sino que es la tendencia a que no aparezcan estos estados emocionales negativos, y la predisposición a que sí aparezcan estos estados positivos de placer. La escuela funcional o biológica, que se inició principalmente con Cannon, con el tema en relación al estrés, y posteriormente con Seil, con el concepto de homeostasis y funcionamiento normal de los sistemas biológicos, se basa fundamentalmente en que bienestar es una situación en que hay ausencias de respuestas de estrés, ¿sí? Y que el aumento de aquellos indicadores que pueden estar relacionados con el estrés, como la liberación de catecolaminas y de corticoides, están relacionados a una falta de estrés. Dicho sea de paso, este concepto del estrés lo vamos a desarrollar más adelante, pero hay que tener en cuenta que en este sentido existe lo que se llama estrés malo o diestrés, y un estrés bueno o euestrés, que es el que en definitiva permite que los individuos permanezcan con vida. Y la tercera escuela, que es la escuela de los comportamientos naturales, que plantea que existe un ambiente natural en que se desarrollarían los animales y que les permitiría a ellos desarrollar la mayor cantidad o mejor dicho, les permitiría desarrollar el total de los patrones de comportamiento normal o naturales de cada especie. En este sentido,
el estudio del bienestar y el direccionamiento hacia una definición de bienestar tiene que ver con las perspectivas de las tres escuelas que planteábamos recién. Como decíamos, las escuelas de los sentimientos, escuelas del funcionamiento, las escuelas funcionales y las escuelas del comportamiento. De aquí podemos plantear el concepto de necesidad, ¿sí? Que los animales deben cubrir sus necesidades y que es el hombre el que le debe permitir que estas necesidades sean cubiertas, sobre todo en aquellas especies domésticas con las que nosotros como veterinarios vamos a interactuar. El concepto de necesidad está relacionado con aquellos requisitos fundamentales que la biología del animal le permiten obtener recursos o desarrollar comportamientos que les permitan responder a un estímulo ambiental o corporal. Entonces, si una necesidad no se ve satisfecha, habrá un efecto sobre la fisiología o sobre el comportamiento del individuo que hará que este individuo esté en una situación de falta de bienestar. Por ejemplo, si podemos relacionar un comportamiento fisiológico o un signo fisiológico con la ausencia de cierto recurso, el animal va a carecer de ese recurso, por lo tanto va a carecer de bienestar. ¿De qué hablamos, por ejemplo? Hablamos de que puede haber una deficiencia en su salud, una deficiencia en su fisiología y una deficiencia en su comportamiento. Estas necesidades biológicas que son requerimientos primarios que tienen los animales se pueden manifestar por ausencia de salud, por ausencia de comportamiento de su fisiología o por ausencia de la posibilidad de expresar un comportamiento. Por ejemplo, si un animal se está alimentando en pastoreo, busca alimento y ese recurso es abundante, el esfuerzo necesario para obtenerlo va a ser menor. Ahora, si ese recurso es escaso, el esfuerzo que va a tener ese animal para obtener su alimentación puede ser afectada al punto de que se vea afectada su salud o se vea afectado, por ejemplo, su funcionamiento fisiológico, es decir, su ganancia de peso o su estado corporal. Y en ese sentido, el animal va a carecer de bienestar animal. Entonces, cuando observamos las distintas necesidades que tienen los animales, por ejemplo, en las necesidades en relación a las instalaciones, donde se puede observar la infraestructura, que tenga un buen diseño, que no sea aversiva para el comportamiento animal, que no sea aversiva para el estado físico del animal y que esté diseñada adecuadamente con su comportamiento, va a cubrir esas necesidades del animal. Incluso que esas instalaciones le permitan manejarse adecuadamente y desarrollar los comportamientos propios de cada especie. Eso va a favorecer la producción, lo que va a ser más eficiente y que nos va a permitir también que sea una forma de evaluación del bienestar. Cuando evaluamos las necesidades asociadas con la domesticación, donde hay una relación con el humano, una relación con la selección y una relación con la nutrición, donde la relación humana va a estar fundamentalmente
relacionada con la condición socioeconómica que plantee que tengan esas personas, con la selección en relación a un tratamiento deseable y a una buena interacción con el humano debido, por ejemplo, a animales de mayor o de menor temperamento, es decir, animales que tengan mayor o menor miedo al manejo dado por el hombre. Y en cuanto a la nutrición extensiva o intensiva, donde fundamentalmente se va a modificar ese comportamiento del animal en la búsqueda del alimento. En las situaciones extensivas, el alimento va a ser buscado o tomado por el animal en forma libre, pero debe estar disponible. Por lo tanto, el manejo de las condiciones ambientales también es un factor importante, y en las condiciones intensivas, sí o sí, ese alimento debe ser ofrecido por las personas. En las necesidades ambientales podemos incluir los conceptos de sanidad e higiene que van a permitir generar una prevención de distintas enfermedades y mantener la salud de los animales. Lo que tiene que ver con el transporte, sobre todo en aquellas especies de producción, que sea un transporte adecuado, que no afecte el producto, pero que también no provoque un sufrimiento emocional que pueda afectar en relación al miedo que esos animales tengan en ese proceso. Y elementos como el enriquecimiento ambiental, que es tomado de los animales silvestres o de las situaciones de animales en cautiverio, mejor dicho, que van a permitir, en relación a las necesidades de instalaciones, desarrollar una infraestructura que le genere los estímulos necesarios para que los animales puedan desarrollar su comportamiento normal. Por otro lado, tenemos las necesidades que tienen que ver con las actividades o con el comportamiento, donde necesitamos de un espacio mínimo para que esos animales desarrollen ejercicio, aquellos animales deportivos que puedan desarrollar sus rutinas, y por último, uno de los conceptos más importantes, sobre todo teniendo en cuenta las especies domésticas que nosotros utilizamos, que en general son grupos de animales sociales, estas interacciones son fundamentales, tanto en relación a que tengan un espacio vital para que no haya interacciones negativas entre ellos, como para que puedan realizar actividades positivas, es decir, actividades afiliativas entre los distintos individuos, sean madre e hijo o sean individuos de edades similares. Cuando hablamos del bienestar como un concepto, hablamos de que el bienestar animal es una ciencia, es un área de conocimiento que se basa en determinar el estado físico y mental en el cual los animales se encuentran. Y ese estado físico y mental fundamentalmente debe estar en armonía con el medio ambiente, es decir, con el medio ambiente que en general le propicia el hombre. Existen distintas definiciones, una de las más conocidas es la de Donald Bloom, que habla de un estado en el cual el animal como individuo está capacitado para intentar enfrentarse con su medio ambiente, y remarco el concepto de intentar enfrentarse porque, como todos sabemos, no siempre lo logra, pero lo importante es que el animal tenga la libertad para poder hacerlo. Webster se basa fundamentalmente en el concepto de la capacidad para evitar sufrimiento y mantener su aptitud física, y una definición mucho más pragmática hecha por la Asociación de Médicos Veterinarios de los Estados Unidos, que habla de
confort, ¿sí? Y este concepto de confort está mucho más marcado en los animales de producción intensiva, ¿sí? Y el confort está muy relacionado a las instalaciones, pero incluye un alojamiento adecuado, incluye un buen trato y cuidado del animal en aspectos como son la nutrición, la prevención de enfermedades, que es fundamentalmente nuestra área de responsabilidad como veterinarios, un manejo responsable, y esto también implica una capacitación de los propietarios de los animales, ya sean en forma productiva o ya sean cuando los tienen como compañeros de vida, un manejo humanitario y cuando sea necesaria también la eutanasia para disminuir el sufrimiento de aquellos animales cuando ya la ciencia no puede hacer nada sobre algún cuadro de salud. En este punto también es importante tener en cuenta que los aspectos que tienen que ver con el sacrificio en los animales que van a ser para consumo, también tiene que tener un manejo humanitario. Vamos a ver específicamente una clase que tiene que ver con cuáles son las formas en que se sacrifican los animales sin que se otorgue sufrimiento y que sin que se afecte el producto final. Inicialmente, en base a las definiciones que hemos dado anteriormente, hablamos de dos conceptos de bienestar animal que incluyen aspectos físicos y aspectos mentales. Por ejemplo, en lo físico, aquellas situaciones donde aparecen tumores o infecciones tempranas pueden generar aspectos de miedo y ansiedad en los animales en relación a la enfermedad clínica y a la lesión clínica que se produce. Ahora, estos dos aspectos, físico y mental, también están relacionados al concepto de naturalidad o de comportamiento de la especie. Si tenemos un animal con una fractura o con una lesión, con dolor, va a estar disminuido su comportamiento normal, por ejemplo, para poder escapar frente a la presencia de una persona si es que el animal tuviera miedo. Entonces, estos tres conceptos de afección física, dolor físico, de la frustración o el aspecto del miedo y la imposibilidad de realizar su comportamiento normal o su naturalidad, son los tres componentes o las tres partes de las definiciones de una definición de bienestar animal. Por ejemplo, si vemos estas cerdas en los corrales, donde hay una restricción del comportamiento natural, que es, hay una restricción del espacio, hay una restricción oral, ya que el cerdo es un animal que tiene un comportamiento de búsqueda de alimento a través de osar y de morder distintos elementos. En este caso se ve restringido su naturalidad o su comportamiento normal, pero también aparece un componente físico, que son las lesiones que podrían generar esta situación de morder morder esos barrotes y generar lesiones en su boca. Además, la frustración, el componente mental de la frustración por el dolor de las lesiones en la boca, pero también por no poder desarrollar el comportamiento normal de esa especie, que sería en este caso morder distintos elementos y osar en distintos lugares. Entonces, una definición de bienestar que tiene que ver el aspecto de la salud, el aspecto físico, el aspecto mental y el aspecto comportamental, nos lleva a pensar en que el bienestar animal es un estado combinado de
la mente y el cuerpo, en el cual la naturaleza de esa especie se ve satisfecha. Como podríamos decirlo con una mirada más humana, es verse bien y sentirse bien. Según la Comisión Bramble, que estableció esos 5 principios de bienestar animal, donde se establecían que estuvieran libres de hambre, libres de sed, libres de comodidad, libres de enfermedades y que se les permitiera desarrollar su comportamiento normal. Cuando lo llevamos a alguna situación de evaluación del bienestar, que podría ser en el caso nuestro, en el caso humano, si pudiéramos evaluar cuál es nuestro bienestar en este momento, sentados en una silla, mirando la clase o estando en clase, podríamos decir que si la silla no es muy cómoda, nuestro bienestar es más o menos pobre. Si acabamos de desayunar o ya almorzamos o comimos recién, en cuanto al hambre, nuestro bienestar es bueno. Estamos en un día de una buena de buen clima y adentro de una habitación o de un aula la situación de frío o calor es adecuada. En cuanto al trabajo, estamos haciendo una actividad que en términos generales nos es agradable, a mí como docente y a ustedes como alumnos, o sea que estaríamos en una situación más o menos buena de bienestar. Y en cuanto a vida social, hoy no estamos compartiendo con otros compañeros, pero en términos generales podríamos establecer que estamos en una buena situación de bienestar. Cuando evaluamos en términos generales cuál es nuestro nivel de bienestar, podríamos decir que es más cerca de un estado bueno que un estado pobre. Es decir, el bienestar animal no es una situación estable, sino que es dinámica y que puede variar a lo largo del tiempo. Lo mismo sucede con los animales. Si evaluamos el hambre y la sed extremas, dolores y enfermedades, la incomodidad del animal, el miedo o la angustia o cuál es el comportamiento normal que pueden desarrollar, estableceríamos distintos niveles y de acuerdo a qué tan cerca de bueno o de pobre esté cada uno de estos niveles, podríamos decir que el estado general del bienestar de ese animal es bueno. ¿Cuáles son las 5 libertades que veníamos comentando? Fundamentalmente que estén libres de hambre y de sed, sobre todo en forma crónica, ¿sí? Porque siempre hay momentos en que los animales van a tener hambre o van a tener sed, pero esto no debería ser una situación continua o que se prolongue en el tiempo. Libres de malestar físico y térmico, también tiene mucho que ver con los aspectos relacionados a las instalaciones en que veníamos hablando o aquellos ambientes naturales o más extensivos que los animales tengan la posibilidad de acceder a una situación de sombra. Libre de enfermedades y lesiones, tratar de establecer planes de manejo sanitario que disminuyan la aparición de enfermedades y desarrollar o diseñar instalaciones o ambientes adecuados para los animales para que no se provoquen lesiones. Libres para poder expresar su comportamiento normal o la mayor gama dentro de los patrones de comportamiento de cada especie, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que con la domesticación se ha reducido mucho la cantidad de comportamientos relacionados con la alimentación. Los animales en sistemas naturales o extensivos ocupan gran parte de su tiempo en la búsqueda de alimento y esto les permite
complementar la mayor cantidad de su patrón de conductas, mientras que en los sistemas más intensificados esta situación se ve afectada. Libres de miedo y angustia tiene que ver con la frustración de que hablábamos por no poder expresar esos comportamientos normales, pero también las situaciones de miedo que son producidas por la interacción con el hombre, pero que también son producidas por interacciones con otros miembros de la misma especie o de otras especies, ¿sí? Sobre todo de otras especies cuando hablamos de animales de producción y la presencia de perros o de algún tipo de depredador, y de la misma especie cuando no respetamos los espacios adecuados para cada individuo según la categoría y grupo animal de que estemos trabajando. ¿Cuáles son los problemas que se plantean con las 5 libertades o con las 5 necesidades o 5 dominios, que son las denominaciones que últimamente se han planteado para estos conceptos? Fundamentalmente tienen que ver con que muchas veces mantener libres a los animales de ciertas enfermedades puede causar miedo, ¿sí? O angustia debido a el manejo durante el tratamiento. También, si los animales tienen libertad para expresar su comportamiento normal, pueden sufrir miedo o angustia durante las interacciones sociales con otros individuos. Estas situaciones deberían tratar de evitarse. Algunas situaciones que nos llevan o que restringen o que afectan la posibilidad de expresar estas libertades están relacionadas, por ejemplo, a la restricción física. En este caso tenemos una jaula de ser un modelo de diseño de jaula que tiene como objetivo cuidar uno de los principales aspectos del bienestar, que es la vida, ¿sí? Fundamentalmente de los lechones, pero ese tipo de situaciones le impide a la madre durante un periodo de tiempo no poder moverse activamente, ¿sí? Si bien la vida de los lechones está cuidada. Este tipo de jaulas en algunos países, en Europa fundamentalmente, ya ha sido prohibida, pero todavía en nuestros sistemas de producción se pueden usar. La importancia para la ciencia del bienestar es poder diseñar sistemas que nos permitan cubrir las dos necesidades básicas. Una, preservar la vida de los lechones, y por otro lado, preservar la posibilidad a esta cerda de manifestar su comportamiento normal y de moverse correctamente. En este caso, donde tenemos sistemas de cubículos en producción de vacas lecheras, a veces si bien las vacas están libres, estos sistemas pueden no ser del todo cómodos, pueden generar lesiones al echarse o al golpearse con las distintas infraestructuras de los galpones si es que no están bien diseñados. Entonces, el tema es cómo cuantificamos el bienestar de estas jaulas parideras, ¿sí? Los puntos o cómo cuantificamos el efecto sobre ese tipo de cubículos donde descansan las vacas. Si evaluamos el tipo de superficie y el tiempo de descanso, que es un aspecto muy importante del bienestar animal, vemos que cuando el sustrato es suave, la vaca descansa casi un 80% del tiempo, mientras que si es una estructura un poco más dura, que puede ser caucho, este tiempo se reduce, y cuando es concreto, el tiempo es mucho menor
y esto genera un disconfort, sobre todo en el tiempo del descanso, que va a repercutir sobre el bienestar y sobre la producción del animal. Otros problemas intrínsecos es que esas jaulas, bueno, se usaban en todo el mundo, ahora ya se usan un poco menos, son inevitables desde el punto de vista de una producción intensiva que le permita la sobrevida de los lechones, ¿sí? Pero el costo, el beneficio para los lechones puede afectar una falta de bienestar para la madre. Hasta aquí hemos hablado de los conceptos del bienestar animal y cuál es el abordaje que tiene el bienestar animal como una ciencia que debe ser evaluada en forma objetiva. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con el concepto de medio ambiente. Un ambiente es apropiado si le permite a cada animal manifestar sus necesidades fisiológicas. Habíamos hablado que necesidad biológica o fisiológica es aquella que le permite al animal desarrollar su comportamiento o acceder a algún recurso. En este caso podemos ver en esta imagen a un grupo de bovinos echados en una pastura descansando con acceso a una alimentación, se los ve en un buen estado, es decir, que no parecería tener inconvenientes en acceder a cubrir sus necesidades biológicas en ese ambiente determinado. Por otro lado, tenemos un grupo de aves en un galpón, en este caso un galpón con acceso de las gallinas a una superficie externa, pero en este caso el rango del funcionamiento de estos animales está controlado, su temperatura corporal, su estado nutricional y las interacciones sociales están permitidas, ¿sí? Y están cubiertas. Ahora, un medio ambiente puede estar, por un lado, hacer que el animal se pueda adecuar a ese sistema donde va a incorporar estrategias de comportamiento, va a generar cambios genéticos a lo largo del tiempo y va a haber un aprendizaje de los animales a esa interacción con el humano a través de lo que podríamos decir amansamiento o habituación. Un aprendizaje de amansamiento o aprendizaje de habituación. Por otro lado, si el medio ambiente genera que el sistema se adecue a la necesidad del animal, generalmente va a tener costos un poco más altos, va a tener en muchos casos dificultades prácticas, podría llegar a generar problemas en la cadena de producción, aunque hay cambios rápidos, los cambios rápidos de las prácticas podrían hacer que estos sistemas se tengan que modificar. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, donde hablábamos de las jaulas parideras que están siendo cuestionadas y revisadas en todo el mundo, hacen que haya que cambiar los sistemas de producción con un aumento de los costos. En general, la adaptación de los animales o los sistemas de producción y el manejo de los animales tiene que ver con ambas situaciones, con una combinación de una adaptación de los animales al sistema y una adecuación del sistema hacia los animales, teniendo como foco el diseño de instalaciones o de diseño de estructuras que faciliten y permitan el desarrollo del comportamiento normal de cada individuo. Entonces, podemos tener que los individuos frente a ese medio ambiente generen respuestas negativas
frente a situaciones de estrés intensas con estereotipias, es decir, aparición de comportamientos anómalos, ¿sí? Que en general pueden generar, que tienen un costo biológico importante o pueden generar sistemas de adaptación más fácil con costos biológicos mucho más reducidos. Las medidas de adaptación al ambiente, en algunos casos, cuando estas situaciones son imposibles, sobre todo en aquellas situaciones extremas, como se plantean en los animales silvestres en cautiverio, pueden generar la muerte o la aparición, la enfermedad y posteriormente la muerte. Y por otro lado, o en muchos casos, esa adaptación es posible, pero con un costo biológico mucho más importante. Ese costo biológico se va a traducir en baja de productividad en los animales de producción o deterioro hacia cuadros de enfermedad, aunque estos no produzcan la muerte. Esto llevó a generar distintas normas a nivel global, fundamentalmente por lo que comentábamos de la Organización Internacional de Epizootias o Control de Enfermedades, que tomó un papel fundamental en establecer pautas generales para todos los países que están asociados. También la Organización Mundial de Comercio ha establecido algunos parámetros de referencia, planteando estándares de salud mínimos que tienen que tener los animales para ser comercializados, ya sea animales en pie, animales vivos, o ya sea productos de la producción. O productos de la producción, es decir, carne, leche, etc. Esto de alguna manera puede generar lo que se denominan barreras de tipo pararancelarias. En este sentido, por ejemplo, cuando se ve afectada la calidad del producto, en este caso que es carne, que puede ser con algunas lesiones visibles, que pueden generar en distintos momentos, ya sea previos al embarque o durante el transporte, una falta de bienestar con estrés que generan alteraciones tanto físicas como bioquímicas, con pérdidas económicas que van a afectar a la industria, ya sea cortes oscuros o carnes pálidas y exudativas, como se ve en este ejemplo, son algunas de las alteraciones bioquímicas que además pueden ser medidas, ¿sí? Y que pueden ser restringidas para la comercialización entre países. Según algunos investigadores, como Lebrino, que es un investigador que trabaja en España, básicamente, obviamente, en Europa, dice que uno de los problemas que tienen que ver con la pérdida de bienestar es generar alimentos más baratos y subsidiados. Que la idea es producir al menor costo, con la máxima calidad, ese es el principio, pero que muchas veces no se logra. Producir bajo sistemas intensivos con alta selección genética, con un límite biológico, como podemos ver en este ejemplo de una raza como la Blue Belga, que es una raza de alta musculación, que si bien genera mucha producción de carne, tiene algunos trastornos de su bienestar en relación al tipo de parto y a la hipermusculación que desarrolla este animal. Este tipo de situaciones de
alimentos baratos y subsidiados, repercute básicamente sobre el bienestar de los animales. McInerney ya en el 98, hace bastante tiempo, desarrolló una hipótesis sobre cómo eran la relación entre el bienestar y la productividad, y sobre todo en relación a sistemas extensivos versus sistemas intensivos, donde decían que aquellos animales en situaciones muy silvestres, como podían ser animales de monte, tienen un nivel de bienestar relativamente adecuado, que a medida que se mejora su situación con por ejemplo, una vaca o una gallina en una situación más intensiva, mejora, pero a medida que se avanza en esa intensificación, podría ser en muchos casos que mejorara su productividad, pero que se deteriorara su nivel de bienestar. Cuando miramos los sistemas, en términos generales, podemos decir que un sistema intensivo donde se propicia una mayor ganancia de peso con una alimentación equilibrada, podría ser una ventaja, pero como vemos en esta diapositiva no lo es. Sí lo podemos ver tal vez en estos, ¿sí? O en una situación más extensiva, donde las vacas se encuentran pastoreando en una situación cómoda, pero que además esa situación puede verse afectada por inclemencias climáticas, y entonces el bienestar del animal ya no es tan bueno, ¿sí? Si bien este animal está en libertad, con la posibilidad de buscar su alimento, su agua, interactuar menos con el hombre, el ambiente climático no le permite la subsistencia. Entonces es aquí donde debe intervenir el hombre para poder propiciar una buena alimentación de estos animales. Entonces, lo importante es que cualquier sistema tiene aspectos negativos y positivos, y cualquier sistema puede ser tan bueno o tan malo si la persona, el ganadero, el encargado, la persona que está en contacto con ese animal no es el adecuado. Se nos presentan interacciones entre el animal y el ambiente que en términos generales podrían ser permitirle manifestar sus comportamientos normales por ser ambientes estimulantes, donde el animal puede descansar, puede alimentarse y puede interactuar con otros animales en un ambiente natural, pero que cuando lo llevamos a una situación más intensiva, con restricción de espacio, con ambientes poco estimulantes, donde los animales desarrollan poco de su gama de patrones de comportamiento normales, se establece un nuevo presupuesto de tiempo, por lo que hablábamos del cambio en la alimentación, y empiezan a aparecer los comportamientos anormales. Obviamente se empiezan a aparecer una pérdida del bienestar animal, donde las necesidades no están cubiertas adecuadamente por el humano, aparecen la falta de bienestar animal. Hay un vínculo importante del bienestar animal con otras ciencias, porque fundamentalmente uno de los principales problemas del bienestar es la relación humano-animal y las distintas perspectivas. Según estas perspectivas, tenemos una perspectiva de funcionamiento biológico, donde el funcionamiento, el crecimiento, la eficiencia y la producción son los factores fundamentales, donde se ha visto desarrollada por veterinarios produccionistas, donde no importa dónde esté, lo importante es que produzca. Una perspectiva de los animales libres en su ambiente natural, sufriendo o utilizando las adaptaciones propias de cada especie,
y que en términos generales está desarrollada esta perspectiva por algunos consumidores y críticos, donde el animal está en su ambiente natural, y aquella perspectiva de estados afectivos del animal, evitar los negativos y posibilitar los positivos, donde hay un pensamiento humanitario y científico que en definitiva lo que busca este tipo de perspectiva es combinar de alguna manera estas dos, ¿sí? Combinar una perspectiva de un funcionamiento biológico eficiente, pero en un ambiente lo más parecido a su ambiente normal, ya que no hay un ambiente normal para casi ninguna especie, pero que le permita desarrollar toda la gama de patrones de comportamientos que de cada una de las especies de las que estamos hablando. Esto nos lleva a una necesidad, es decir, si yo quiero establecer bienestar animal, ¿cuándo puedo decir que el bienestar está presente o cuando no está presente? Entonces, si el bienestar se puede valorar, lo puedo, si digo que es un estado fisiológico, lo puedo medir. Y si lo puedo medir, es posible valorarlo, y en ese sentido nos vamos a plantear que existen distintas formas de medir a través de indicadores. Esto va a ser fundamental para poder establecer protocolos de determinación del bienestar animal que nos permitan posteriormente generar sistemas de producción animal certificados, o que nos permitan diseñar ambientes adecuados para aquellos animales que sean tenidos como compañeros o mascotas. ¿Qué debe tener un indicador para poder evaluar el bienestar animal? Por un lado, tiene que ser un indicador válido, es decir, que mida con cierta razonabilidad lo que pretendemos medir, lo que pretendemos evaluar. Que sea fiable, es decir, que debe proporcionar medidas que sean repetibles en el tiempo, que sean de consistencia, pruebas de consistencia entre observador y entre observadores, que sean prácticos, porque si una medida de bienestar es muy difícil de establecer, nos va a llevar a que esa evaluación sea difícil de realizar en el tiempo, que no sean invasivos, ya que ningún indicador, porque si es invasivo va a modificar lo que estemos midiendo, ¿sí? Es decir, si yo tengo que tomar una muestra de sangre para medir un nivel de una determinada hormona, seguramente va a afectar las maniobras que realice, va a afectar el valor que me dé esa muestra. Ninguno de los indicadores que utilicemos debe ser usado solo, es decir, lo importante es utilizar varios indicadores. Y por otro lado, los vamos a dividir en tres aspectos: aquellos indicadores basados en el animal, aquellos indicadores basados en el ambiente donde se mueve ese animal, y aquellos indicadores basados en las prácticas de manejo de los animales. Cuando hablamos de indicadores basados en el animal, hablamos fundamentalmente de indicadores basados en la salud y el comportamiento. Cuando hablamos de indicadores basados en el ambiente o en los recursos, hablamos del alojamiento o el tipo de dieta. Y cuando hablamos de indicadores basados en el manejo o en la gestión, hablamos del cuidado animal y otros indicadores secundarios, que son, por ejemplo, los que mantienen los niveles de producción. Los indicadores basados en el animal, podemos hablar, por ejemplo, de que son una foto, ¿sí?, que lo determinamos en ese momento y nos va a dar una pauta de lo que sucedió hasta ese momento,
por ejemplo, si hay ausencia o presencia de lesiones, si los animales tienen algún signo clínico de enfermedad, si hay, cómo es el estado corporal de los animales, ¿sí? Que me está de alguna manera indicando si hubo hambre o si hubo sed de ese animal, y la presencia o ausencia de determinados comportamientos quizá tienen que ver con procesos más largos, procesos de adaptación. En este tipo de parámetros o este tipo de indicadores vamos a utilizar lesiones, vamos a utilizar la salud, vamos a utilizar la conducta y algunos indicadores fisiológicos. Los que tienen que ver con los recursos, dijimos que vamos a evaluar el alojamiento y los alimentos. En general son fáciles de medir porque podemos ver cuál es la calidad de ese alimento o si está disponible o no. Y si está disponible, si además es accesible, ¿sí? Para todos los animales. Muchas veces existe la cantidad de alimento, pero algunos animales no tienen acceso porque son de distinta categoría, entonces se establecen problemas comportamentales o de jerarquía, o porque encontramos que una bebida tiene dificultades para acceder por barro o por espacio. La presencia de pendientes o pisos resbaladizos que pueden no solo generar lesiones físicas, sino que además pueden afectar en forma mental a los animales, provocando miedo. Una temperatura ambiente que le impida adaptarse al ambiente y que genere estrés calórico, o en algunos sistemas muy intensificados la presencia de distintos gases, metano, dióxido de carbono, ácido nítrico, que van a ser, que pueden ser medibles y que hay que establecer parámetros de normalidad en esos sistemas. Basados en la gestión, que tienen que ver qué tan cuidados son los animales, cuál es el vínculo entre el hombre y el animal, si hay maniobras agresivas, si hay golpes, si hay gritos que pueden generar alteraciones en el comportamiento de los animales. Es decir, son muchas veces indicadores indirectos, pero también evaluamos la higiene del ambiente y de los animales. Si un animal está muy sucio, tiene que ver con que algún aspecto del manejo de las instalaciones no son adecuadas, y también si existen, cómo son los procedimientos sanitarios o médicos, si aquellas prácticas que tienen que ver con el dolor tienen preestablecidos protocolos de analgesia o anestesia, ¿sí? Ya sean, por ejemplo, castraciones o descornes, y si están diseñados los protocolos para este tipo de maniobras y qué protocolos de sanidad preventiva tienen en cada uno de los establecimientos. Y esto de alguna manera va a repercutir en aquellos indicadores productivos, por ejemplo, producción de leche, producción de carne, producción de huevo, y además no solamente de la cantidad, sino también la calidad de cada uno de estos productos. Entonces, después vamos a hablar de que estos tres aspectos de los indicadores pueden estar medidos por indicadores fisiológicos, que en muchos casos tienen que ver con una respuesta al estrés y que son afectados por el temperamento, por el sexo del individuo y por el estado fisiológico de cada animal. No es lo mismo un animal que esté con su cría o que esté cerca del parto que uno que no lo esté. No es lo mismo un macho entero que uno que está castrado, no es lo mismo un perro de distinto temperamento que otro que no ha tenido ningún tipo de maniobra de adiestramiento. O sea, todos factores que pueden afectar la relación con los humanos. Vamos a utilizar indicadores de tipos biológicos,
que fundamentalmente son medibles a través de maniobras más invasivas, donde, por ejemplo, vamos a ver cuál es la activación del sistema nervioso central con una respuesta del sistema nervioso autónomo o con una respuesta neuroendocrina, liberación de adrenalina y noradrenalina. Estos indicadores biológicos pueden estar relacionados a respuestas de estrés. Si bien resultan prácticos de medir, muchas veces se afectan los niveles de estos indicadores. Y fundamentalmente se liberan distintas sustancias hormonales o bioquímicas para poder mantener la homeostasis de cada individuo. Entonces, ¿cuáles son los principales? Si bien puede haber muchos más, dentro de los fisiológicos, las respuestas autonómicas, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, si bien son muy variables en el tiempo, son posibles de evaluar. El estrés calórico a través de la temperatura corporal o la temperatura de la piel, también midiendo algunos aspectos del ambiente como el ITH o algún otro indicador ambiental de temperatura y humedad. Indicadores hormonales como los glucocorticoides, fundamentalmente el cortisol, pero también catecolaminas. Estos indicadores, si bien se pueden tomar en sangre y pueden ser modificados por la muestra, también pueden ser tomados en orina, en saliva y en materia fecal, con menor interacción y menor modificación de los valores. Indicadores bioquímicos de perfiles metabólicos como la glucosa, el lactato, el hematocrito, beta-hidroxibutirato y la urea, que nos permiten evaluar estados de alimentación, sobre todo estados previos, ¿sí? Y ver si hay niveles de desnutrición o alteraciones de la alimentación. Otros indicadores enzimáticos como la colecitoquinina o algunos otros nos permiten evaluar el estado del animal. Algunos indicadores inmunológicos que nos permiten ver si los animales han tenido desbalances en su estado inmunitario debido a un nivel de estrés importante. Y algunos indicadores de lesión inflamatoria, sobre todo como la concentración de proteína de fase aguda. Por ejemplo, el nivel de cortisol que se libera por la interacción entre individuos de distinto rango, podemos verlo en este gráfico que los animales de alto rango, cuando interaccionan entre sí hembras preñadas, fíjense el bajo nivel del cortisol para los de alto rango con relación a los de bajo rango. Este tipo de alteraciones se pueden dar por fallas en el nivel por fallas en el diseño de las estructuras de las instalaciones, con dificultad de los animales al momento de acceder a los comederos, ¿sí? O por falta de espacio en los corrales, o por falta de lugares donde los animales se puedan aislar, ¿sí? Y no permanezcan a la vista de los de bajo rango frente a los de alto rango. Algunos comportamientos conductales, o sea, que tienen que ver con el comportamiento, que son, se evalúan en lo más próximo a lo que son los patrones de cada especie en su naturaleza, que nos permite comparar qué pasa en los animales en cautiverio o en confinamiento, evaluar el tiempo dedicado a distintas conductas y la aparición de conductas nuevas que pueden ser conductas anormales. Este tipo de conductas nos permiten conocer
el funcionamiento, la motivación que se generan en los distintos animales para desarrollar un determinado comportamiento y observar si estos comportamientos son positivos o son negativos. Dentro de los positivos, que tienen que ver con los comportamientos lúdicos o de juego y filiativos de interacciones entre individuos, pero también podrían estar relacionados con los negativos, que pueden ser las peleas o las interacciones aversivas entre animales. Algunos de los parámetros productivos que son tenidos en cuenta en relación a la salud y a la productividad, que están muy afín con los veterinarios, con las perspectivas veterinarias produccionistas, tienen que ver con la longevidad, que los animales vivan mucho tiempo, con la capacidad reproductiva, es decir, que estos animales además se reproduzcan la mayor cantidad de veces a lo largo de sus ciclos productivos, una buena condición corporal que además de implicar una buena alimentación implica que hay ganancia de peso, menor susceptibilidad a enfermedades, lo que implica que su estado inmunológico es bueno y que no hay nivel de estrés, menor mortalidad, que tiene que ver con una situación de prevención de enfermedades y una buena salud y un estado inmunológico adecuado, y la eficiencia reproductiva, es decir, que no se vea afectada, sobre todo en aquellos manejos intensivos como pueden ser cuando se utilizan la inseminación artificial. Entonces, podemos hablar de algunos aspectos del manejo del bienestar animal del grupo, algunas prácticas como las vacunaciones, las castraciones, la inseminación a tiempo fijo, la alimentación, se desarrolla en situaciones que me permiten conocer qué tan severo puede ser un proceso, cuánto dura ese proceso de afectación del bienestar y qué cantidad de animales son afectados en esa práctica, determinando algunos parámetros del ambiente, como pueden ser metros lineales de comedero, posición de la luz o el espacio entre los individuos, o del desarrollo de distintos comportamientos o su estado corporal. Estos tres aspectos, severidad, duración y número de animales afectados, nos permiten cuantificar cuantificar el problema que afecta el bienestar de ese animal. Por ejemplo, cuando hablamos de severidad, hay distintos momentos en donde un determinado comportamiento puede ser afectado o no. Si hablamos de las cerdas en lactancia, en un sistema sueltos en un corral o en un sistema en jaula paridera, vamos a ver que el nivel basal de cortisol como indicador bioquímico del bienestar o del estrés, si queremos, es próximo a 20, y el nivel basal de cortisol de una cerda en una jaula paridera es similar. Ahora, cuando frente a una situación como es la lactancia, el nivel basal de cortisol de un animal que está suelto en un corral con la posibilidad de realizar nido, que es un comportamiento normal inducido durante la lactancia, es muy diferente en relación a un animal que está en una jaula paridera, que no tiene los materiales, ni el espacio, ni la libertad para poder realizar este comportamiento de formación, de realización de nido. Es decir, que es un comportamiento fuertemente motivado que va a generar una falta de bienestar del animal. El otro punto es cuánto dura ese nivel de estrés. ¿Por qué
observamos que hay una cerda el día 1 de lactancia tiene un nivel relativamente alto de cortisol que va bajando aproximadamente hasta el día 21 y que obviamente sufre un incremento de ese cortisol en el momento del destete. En el momento de la separación de la camada de lechones de la madre, ese nivel de cortisol vuelve a ser superior incluso al que se desarrolla en el momento del parto. Como para ir terminando esta primera presentación, existe y se ha desarrollado durante varios años, de 2004 al 2009, un proyecto de evaluación del bienestar que se llamó Welfare Quality, a partir del cual se han diseñado un montón de protocolos en distintos países que lo que permitió este proyecto es establecer un nivel de bienestar y poder integrar a nivel mundial cuáles eran los parámetros que afectaban el bienestar para las distintas especies, darle mayor transparencia, es decir, que cada uno de los países para su comercialización manejaran niveles homogéneos de bienestar, sobre todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, ¿sí? Y darle cierta seguridad al producto final. Este proyecto se basó en 4 principios fundamentales, ¿sí? Perdón, en 4 criterios y 12 principios. Estos 4 criterios estaban fundamentalmente intrincados o relacionados con las 5 libertades, donde se incluía una buena alimentación y obviamente tanto alimentación sólida como líquida, ausencia de hambre prolongada y ausencia de sed prolongada. El otro aspecto importante a tener en cuenta fue el alojamiento, es decir, las instalaciones donde estuvieran cubiertos aspectos que tengan que ver con el confort y en el área de descanso, con el confort térmico, pero también con la facilidad de los movimientos. Una buena salud que está muy relacionado con el concepto de una salud humana, una salud animal y una salud del ambiente, pero en relación a este concepto de salud hacía referencia a ausencia de lesiones, a la ausencia de enfermedades y a la ausencia de dolor inducido por prácticas de manejo. Y por último, pero no menos importante, todo lo que tiene que ver con una conducta apropiada. La presencia de la expresión de las conductas sociales, la expresión de otras conductas normales y anormales, una buena relación con los cuidadores y ausencia de miedo en general, ¿sí? Estos 4 aspectos de la conducta fueron evaluados o fueron descritos en este proyecto Welfare Quality que se desarrolló en todos los continentes para poder establecer y tratar de consolidar una misma mirada sobre el bienestar animal. Obviamente que algunos aspectos no se han podido unificar porque los sistemas de producción son diferentes, las situaciones y incluso las distancias son diferentes, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte, pero han servido para por lo menos establecer 4 criterios importantes desde donde partir para establecer protocolos de bienestar animal. Como conclusión, podríamos decir que hay que tener en cuenta que el bienestar animal es una ciencia que debe tener un abordaje multidisciplinario, que requiere del conocimiento del comportamiento para poder evaluarlo, ya que es una medida dinámica y que es la manifestación de algunas otras falencias como pueden ser de salud o ambientales.
Que no se debe confundir bienestar con proteccionismo, es decir, hay que tener en cuenta que el bienestar es una ciencia que tiene en cuenta que el hombre hace uso de distintas especies animales para su alimentación, para su cuidado, para su vestimenta fundamentalmente, y que eso debe ser hecho con responsabilidad y disminuyendo al máximo las situaciones que pueden comprometer el bienestar de los animales. Que es un estado fisiológico y por lo tanto puede ser medido y debe ser evaluado y monitoreado periódicamente, que al ser medido nos permite jerarquizarlo, que se pueden evaluar por medio de distintos criterios, que las técnicas de medición utilizadas pueden muchas veces afectar el resultado obtenido, sobre todo aquellas que tienen que ver con aspectos fisiológicos o medición sobre el animal de distintos parámetros bioquímicos. Que el comportamiento o la observación del comportamiento es una técnica de bajo costo y que en general nos permite evaluar sin perturbar el bienestar del animal. Que se debe establecer un bienestar de esos individuos como mínimo y que un aspecto importante en el establecimiento de bienestar es que en muchos casos el fin último es la alimentación y para su alimentación el animal debe ser sacrificado y como dijo hace mucho tiempo Betham, la muerte que un animal podría sufrir en manos de los humanos siempre es menos dolorosa y provoca menos sufrimiento que la que ese animal podría sufrir en la naturaleza. Gracias y bueno, y quedamos en contacto para que a través del mail puedan evacuar o del foro que vamos a desarrollar puedan evacuar las consultas y nos mantengamos en contacto para ver cómo sigue esta situación. Por último, les pido que realicen esta encuesta que tienen al final y que la envíen por mail a mi correo. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.